Sobre la llegada de los aborígenes, nadie lo sabe muy bien, pero hay dos teorías muy marcadas por la comunidad científica que quizá pueden explicarlo. La primera de ellas es que los guanches y los aborígenes son esclavos traídos por los fenicios o los romanos hasta las islas. Una vez aquí se instalaron y prosperaron, creando su propia cultura y organización. En cambio, la otra teoría habla de que son inmigrantes del norte de África, ya que en la historia de los guanches se ve como hay varios indicios de las personas que vivían en el norte de África. Pueden haber llegado hasta aquí huyendo de la expansión del Sáhara. Pero las teorías no son sólidas y todavía están por demostrarse. Y ahora yéndonos con la conquista de Canarias en la península ibérica. Los reyes tenían varias metas antes de empezar la conquista. Y la principal era conquistar y así conseguirían más tierras, que significaban más poder y más dinero. En conclusión, menos infelicidad para el reinado. Y antes de que ellos quisieran conquistar las islas, ya habían habido expediciones. La más importante fue la de Lanceloto Malosello, en el siglo XIV. Se instaló durante 2 décadas y consiguió un montón de información sobre los que vivían allí. Se instaló precisamente en Lanzarote. Sin embargo, en el año 1391, todas las colonias que habían y las expediciones se cancelaron y los reyes pasaron a tener mando sobre la conquista. La conquista duró aproximadamente un siglo. Su primera etapa fue desde 1402 hasta 1476. Fue una iniciativa para someter a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, que se conocían como islas de señorío, y la segunda en la que fue por la corona desde 1476 hasta 1496. Conquista señorial. Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle van a las Islas Canarias en 1402. Desembarcan armados en Lanzarote, así que los aborígenes canarios no optaron por luchar y hicieron copular. Para Fuerteventura les fue un poco más difícil que en Lanzarote, ya que ellos se resistieron, pero después decidieron no mostrar resistencia entre ellos. Betancourt fue en busca de la conquista del Hierro, en la que estos se escondieron mientras que Betancourt les engañó que iba a haber paz y los conquistó también. Se cree que en las islas de La Gomera no fue conquistada, sino que los nuevos pobladores europeos se fueron estableciendo en ella mediante pactos y acuerdos. Conquista realenga. La Palma, Gran Canaria y Tenerife fueron adjuntas a la corona de Castilla de una manera diferente a las otras islas, ya que tuvieron que intervenir los reyes católicos. Juan Rejón y sus otras tropas desembarcaron en Gran Canaria en 1478, en la isleta, fundando el puerto real de Las Palmas, origen de la actual capital de La Palma. Durante 5 años se alargó la conquista hasta que finalmente lo consiguieron en 1483. La conquista de La Palma y Tenerife fueron efectuadas al mando de Alonso Fernández de Lugo. La conquista de La Palma se empezó en 1492 y mediante promesas y engaños a los aborígenes se pudo lograr. Mientras que la conquista de Tenerife se inició en 1494. En ella, Fernández de Lugo efectuó acuerdos con algunos menseyes guanches para conquistar el resto de la isla. La isla quedó sometida a la corona de Castilla en 1496, no sin sufrir antes derrotas como la de Batalla de Acentejo. ¿Cómo eran los aborígenes? En los hallazgos arqueológicos eran un pueblo de raza blanca, de cara alta y robusta. Por otro lado, en los relatos antiguos son descritos como hombres altos, robustos, fuertes y de bellas facciones. La economía y subsistencia. La economía aborigen se basó fundamentalmente en la ganadería, con la excepción de Gran Canaria, en donde el desarrollo de la agricultura fue más importante, debido a la práctica inexistencia de mamíferos oriundos de Canarias. El ganado con que contaban los primeros isleños fue traído desde sus zonas de origen, en el norte de África, y adaptado a las características ambientales del archipiélago. Este consistía fundamentalmente de cabras y un tipo de oveja de piel lisa y sin lana, similar al tipo de oveja que durante milenios pobló el norte de África. La cabra y la oveja jugaron un papel fundamental en la subsistencia, usándose tanto su carne como su leche y mantequilla,
así como las pieles para la elaboración de la indumentaria. El hábitat. Los aborígenes canarios vivían principalmente en cuevas naturales o en tubos volcánicos, aunque también existían refugios de piedra, cabañas y poblados en superficie, existiendo diferencias notables en el tipo de hábitat dependiendo de la isla. La mitología. La mitología aborigen canaria tenía sus propios dioses, distintos en cada isla, pero ninguno común, exceptuando al dios Mayek. Aunque sí, con conceptos comunes, la principal fiesta religiosa de los guanches era el Beniesmer. Era la fiesta de la cosecha. ¿Cómo se organizaban los aborígenes? La sociedad aborigen canaria es patriarcal y se divide en diferentes clases en función de la riqueza, especialmente los cirulos. Cada isla se divide en territorios y su rey es el Guanarteme, designado en Gran Canaria, o Mensei, a quien se conoce por su nombre en Tenerife. La organización social de los pueblos aborígenes era muy compleja y no del todo igualitaria. Se trataba ante todo de una sociedad primitiva, esencialmente pastoril, en una etapa de evolución cultural neolítica o premetalúrgica, y se dirigía por normas sociales, propias de la transhumancia. Había divisiones territoriales según las necesidades del pastoreo, sistemas triviales o familiares encabezados por un jefe y una organización jerárquica que mantuvo diversos grados de complejidad según la isla. Por ejemplo, la jerarquía y las relaciones de autoridad en Gran Canaria, Tamarán, eran más complejas que entre los guanches de Tenerife, ya que las islas no tenían una autoridad única. Cada uno de ellos tenían varios reinos o demarcaciones que obedecían a sus respectivos caciques. Como ya dije, en Gran Canaria se les dio el nombre de Guanarteme y en Tenerife Menseyes. En la siguiente imagen podemos observar una pirámide que representa la escala de la organización de los aborígenes canarios. La justicia se impartía en lugares especialmente establecidos, cuyas sesiones se llamaban tagoror, entrarían generalmente en cuevas naturales o en tubos volcánicos, aunque también habían abrigos de piedras, chozas y asentamientos en la superficie. Los aborígenes vivían en pleno neolítico y estaban aislados de la influencia de otras culturas. Por lo tanto, la principal ocupación que tenían era el pastoreo, combinado con el cultivo de cebada y trigo, que esto tostaban y formaban el gofio. Lo siguiente de lo que voy a hablar es sobre la religión. La religión de los antiguos canarios era animista. Los indígenas creían en divinidades y rendían culto a diversos astros, espíritus de la naturaleza y a sus antepasados. Esto no quita que entre sus divinidades una de ellas sobresaltara sobre las demás, lo cual podría verse acuciado a causa de la influencia cristiana. De lo siguiente que voy a hablar es sobre el arte de los aborígenes canarios. En Canarias existe un hallazgo en particular que es la cueva pintada, que consiste en una choza que va a dar a una cueva y dentro de esa cueva contiene pinturas en forma geométrica que contaban historias en la lengua guanche que se usaba en esa época. Por otra parte, también existen hallazgos de momificación en solo la población guanche y canaria. Estas momias están realizadas con arte para momificar equiparable a los egipcios.